Askirukipan takenitaki con Hamasiptasa. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Askuruki panaya tichiri. Istasit Askiru- mawa. Waliki, Askerukipan hilata. as- Askirukipan takenitaki. Waliki kallantañan yatakawisampi. Muy bien, iniciaremos con nuestro aprendizaje. Vamos a tener alguna dificultad para arrancar, ¿no? Pero igual. Y pues, como ya es costumbre, vamos a cantar nuestra canción. La voz de tres, ¿ya? Uno, dos, tres. Wari, wawi, wikuy, wawi, tajiwa, wawi, taki. Wari, wawi, tawikun, wawi, tajiwa, wawi, taki. Aukiniris, taikaniris, uywara pitaspa. Aukiniris, tataikaniris, uywara pitaspa. Aka kullun, sakya kullun, Maki, aka kullun, sakaya kullun, maki. Ari wawit, wikun wawit, nen hakitasma. Ari wawit, wikun wawit, nen hakitasma. Emil wawit, nen wawap, hasta tamaki. Emil wawit, wawap, hasta tamaki. Koriniris, takolkaniris, uybara, uywasiskirisma. Koriniris, takolkaniris, uywasiskirisma. Waliki, waliki, komat kuchir, tasinyan hichuru, ¿ya? Muy bien, así, felices, vamos a empezar el día de hoy. Siempre muy alto para que todo salga muy bien, ¿ya? Ahora vamos a continuar. No sé qué está pasando. Está un poco lento mi máquina, ¿no? A ver. Ayer hemos visto, lo último que hemos visto son las diéresis, ¿sí? Las diéresis. Entonces, las diéresis, ¿están viendo el cuadro fonético? ¿Sí? Sí. Muy bien, Waliki. Ya hemos aprendido toda esta parte, ¿sí? Un repasito, todos, ¿ya? Hasta la J, ¿ya? Todos enciendan su micrófono después de mí, ¿ya? Un ratito, ya, ahora sí. Pa, ja, a, ta, ja, a, cha, cha, a, ka, ja, pa, pa, a, ja. Muy bien, Walik, Walik. Entonces, hemos aprendido todo eso. Hemos dicho el resto es igualito que el castellano, ¿sí? Y también hemos aprendido lo que es la diéresis, ¿no? Ajá.
Muy bien. Walik chaja, kallanta ñaniwa, kana saya qillqanakampi, ¿ya? Vamos a aprender vocales, ¿ya? Kana saya qillqa. En Aymara hemos dicho existen solamente 3 vocales, ¿ya? La vocal I, la vocal A y la vocal U. Solamente existen estos 3 vocales. I, A y la U, ¿ya? La pronunciación, todo es igualito que el castellano. No hay ninguna dificultad, ¿ya? Todo es igualito. Ahí creo que no hay problema, ¿no? Hasta ahí todo está claro. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el uso de la vocal A, ¿no? Entonces, A, no, ¿ve? Y la U, ¿no? A, no, normal, ¿sí? O decimos achacu, ¿no? A y la U, achacu. Y sí, ¿no? Ropa. Y maña, y guardar. Usu, uta, ¿no? Entonces tenemos vocales, las 3 vocales, que la pronunciación básicamente es igualito, no cambia absolutamente nada. Creo que no hay dificultad, solamente tiene que aprenderse de que solamente existen estas 3 vocales, por lo tanto la escritura solamente es con estas 3 vocales. ¿Ya? Estoy diciendo la escritura solamente con estas 3 vocales. ¿Sí? Ahora bien, en Aymara, uy, uy, uy. No sé qué pasó, mi máquina está muy mal. Ahora no estoy viendo nada. Unos 2 minutos, por favor, voy a solucionar. Mi máquina se ha vuelto loca. No sé si me están viendo o están viendo bien, pero yo estoy viendo al revés todo.
¿No hay audio? Dice, no se escucha nada. Y este Chiri tiene problemas técnicos. Ah, sí, por eso yo estaba hasta cambiando de PC. Gracias. La Tichiri, si aprieta control más alt y la flechita de abajo, debería ponerse la pantalla bien.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ya quieres. Sí, Muy sí, bien. sí se Quizá. escucha. Sí, Estoy cambiando de máquina. Sánchez. ¿Verdad? A ver. Ahí. Cortamos la pantalla. Ahí busqué en internet y hay, con unas teclas se invierte el sentido de la pantalla. Ah, a ver, vamos a... Vamos a expandir al Bien, estoy en otra máquina ahora. Con la otra he tenido dificultad, ¿no? Se me ha bloqueado la pantalla. Y aparte de darse la vuelta, se ha bloqueado, no podía cambiar. Ayer instalé unos programas, supongo que tenía virus, ¿no? Me salió uno que tenía virus, supongo que eso me está haciendo eso. Bien, de todas formas, estoy en otra máquina, vamos a iniciar. Estamos hablando de lo que son las vocales, ¿no? Entonces, hemos dicho que en Aymara solamente hay 3 vocales. En mayúscula voy a hacer para que se vea mejor, ¿ya? Tenemos la vocal I, Ajá. la A y la U, ¿no? A, I, U. Si quieren en esa orden. En Aymara manejamos I, A y la U. Esa es la orden, ¿ya? Entonces, hemos dicho la pronunciación es igualito que el castellano, ¿sí? Idéntico, ¿ya? No cambia absolutamente nada, ¿sí? La única diferencia está en que en Aymara tenemos lo que son los vocales alófonos, ¿ya? Los vocales alófonos. ¿Qué son los vocales alófonos? Ayer hemos indicado, ¿no? Solamente se pronuncian, pero nunca se escriben, ¿ya? Aclaro nuevamente. Estas 3 vocales, esto voy a borrar para que no se confundan, me parezca 6. Estos 3 vocales solamente existen en el Aymara, ¿ya? No existen ningún otro vocal, solo estos 3. Entonces, cuando escribamos alguna palabra, algo en Aymara, solamente con estas 3 vocales, ¿sí? Con estas 3 vocales. Sin embargo, hay los vocales alófonos que son la vocal E y la vocal O, ¿sí? Estoy diciendo de que en algunos casos las palabras se pronuncian como si fuera E y como si fuera O, ¿ya? En todo caso, la vocal I y la vocal U. Entonces, pongamos I igual E, ¿no? U igual O. En algunos casos, no en todos los casos. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de los siguientes consonantes, ¿ya? antes o después. Ok. Ahí está. Solamente con estos 4 consonantes, antes o después. Cuando digo antes, me refiero a esto, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, IQ, ¿no? Antes. Cuando digo después, es así, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya sea con la vocal I o con la vocal U. O sea, con cualquiera. Por ejemplo, si es así con la QH, no así. Si es con apóstrofe, así. Ay, perdón.
Así. ¿Está claro? ¿Se entiende? O con la X, ¿no? ¿Sí? Así. ¿Se entiende? Hisa, Hisa y No, Atichiri. Ya, Walik, a ver. Tichiri, no lo entiendo bien. No Ya. muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? No muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con la vocal I, he dicho hace un momento, ejemplo, ¿no? Y sí. ¿Cambia de sonido, sí o no? Sí, sí, ¿Por qué? cambia. ¿Por qué cambia de sonido? Porque está la consonante S. Pero, ¿dónde he dicho que tiene que estar la consonante No S? cambia. Antes. Cambia. No No cambia. cambia, solamente cambia, no cambia cambia. cuando está con estos 3 o 4 consonantes. Sí, sí, sí. ¿Ya? Aquí pueden ver la Tichiri, S, ¿sí o no? ¿Perdón? Sí. podría explicarse como que cuando una vocal está antecedida o precedida de una apóstelar, se va a modificar su sonido. ¿Correcto? Eso estoy diciendo, pero de forma más fácil, ¿ya? Ejemplo, la palabra ok. Sí, sí. Ahora vamos a llegar, ¿no? No Ya. se preocupe. Vamos a hacer muchos ejemplos. Que el profe ¿Ya? nos explique. Ok. Entonces, Por favor, el no se van docente a que explique. olvidar, no se van a Pero olvidar, déjenle solo a él que explique, no interrumpan. ¿ya? Uy, no se me enoje, no se me enoje. Entonces, aquí pueden identificar solamente estos 4 consonantes, solamente cuando trabajamos con estos 4 consonantes, ¿ya? Por ejemplo, acabo de hacer un ejemplo y les pregunté si cambiaba de sonido. Esto está con el consonante S. Aquí no está la consonante S, entonces no cambia de sonido en absoluto, ¿ya? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es oro, ¿ya? Oro. ¿Cambia de sonido algún vocal? ¿Sí o no? Sí, sí, cambia. ¿Cuál vocal cambia? La U. Cori, La- la U. La U por la U. ¿Ya? Con la O. Entonces, en la pronunciación no voy a decir curi, sino voy a decir cori. Cori, Cori. Cori. ¿Ya? Cori. Cori. Como si Cori. fuera la vocal O. Solamente la pronunciación, nuevamente, repito, ¿ya? Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Algún vocal cambia? Sí, cambia. ¿Cuál de los vocales Ahí. cambia? La I, la ¿Cuál? ¿El primera primero o I. el segundo? Las dos. La Los primera, dos la y primera. los dos, Las los dos. dos, los Oh. dos. Ah, ya, ya. Porque Los está dos, porque antes sería y después. Esto está antes y esto está después. Entonces cambia los dos. Entonces Eque. la pronunciación va a ser eque. ¿Ya? Ajá. No va a ser iqui, no. Sino Ya. eque. Solamente la pronunciación. ¿Ya? Eque. Ahora otro voy a poner. En La Paz esto es muy conocido. ¿Ya? Yep, Pero estoy escribiendo mal, ¿no? yep. Como en La Paz estoy escribiendo. Ya. ¿Cuál vocal cambia? La I. Ambas. Ambos, muy bien. Ambos, porque la I, esto está antes y esta Antes y I también está después. después. ¿No ve? Eso hemos dicho la regla, ¿no ve? Antes o después de cualquiera de los siguientes consonantes. Entonces, en este caso va a ser ñeque. ¿Sí? Ñeque. ¿Sí? Ñeque. ¿Ya? A ver, seguimos con más ejemplos. Epi. ¿Cuál de los vocales cambia? Epi. La del medio. La primera I nomás. La primera I. La primera I, muy bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la pronunciación va a ser epi, Epi. epi, ¿sí? ¿Qué es epi? ¿Alguien sabe? Bulto. Bulto, muy bien, bulto, también, sí, bulto. Bulto. Merezco mi estrellita. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Ahora otro.
¿Cuál de los vocales cambia? La primera. La primera. Solo la primera. Y muy bien, ¿no? Epirapita. ¿Qué es epirapita? Cárgamelo. Cárgamelo. Muy bien. Ajá. Primer significado. Segundo, antes había los famosos epirapitas, ¿no ve? Cargador. Cargador. ¿Ya? Ajá. Entonces, o epiri, o epirapita, Ajá. ¿no? Sí, Ambos también casos, es. ¿ya? Entonces, epirapita, sí, el significado, más que nada, hoy en día es cárgamelo, ¿no ve? Cárgamelo. Bien, Ya. seguimos, más ejemplos para que se puedan recordar. Ayer les decía, por ejemplo, esto, ¿no? O algunos también lo hacen de esta forma, ¿ya? Ya, ambos es lo mismo, ¿ya? Solamente son variaciones dialectales, ¿no? Esto es, ambos es, picante, ¿ya? Picante. Picante. Jajo. ¿Cuál de las vocales cambia? Ajo. La U. La U por La la U. O. Uno más, ¿no ve? por la Muy O. bien, Ajo. ¿sí? Picante. Sí, la Ajo. U por la U, Eso. ¿no? Entonces va a ser jajo, ¿sí? Jajo, Ajo. ¿sí? Porque está cambiando, porque la U está después de la consonante X, ¿ya? Muy bien, a ver, más ejemplos. Licenciado, ¿las dos formas está correcta escrita? Sí, los dos están solamente variación dialectal, Jajo. ¿sí? Pues en algunos casos van a escuchar jajo o en algunos casos jajo, ¿ya? Entonces, es variación dialectal, ¿ya? A ver, otro ejemplo, a ver. No, para mí. Pasemos a la brava. Jajo. Ya, a ver, ya me acordé. Ahí está. ¿Algún vocal cambia de sonido, sí o no? Sí, la primera. La U. La primera. No, la U. La U. La U por la O, ¿sí? Ajá. Cacoña, cacoña, ¿sí? Pacoña. ¿Ya? ¿Qué es Cacoña. eso? Cacoña es frotar, es ahí Sobar otros- o frotar. Exacto, ¿no? Sobar. Eso es cacoña, ¿ya? Cacoña. Cacoña. ¿Sí? Cacoña. ¿Ya? Cacoña. Cacoña. Cacoña, como vocal o la pronunciación. ¿Sí? Cacoña. Exacto. Entonces, no se van a olvidar esa parte. A ver, no sé, alguien estaba colocando un ejemplo, ¿no? Creo que fuiste Miski. ¿Puedes decirme qué Profe. ejemplos? Sí. Ok. Ok, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ok, ambos cambian, ¿no? La U está antes de la Q, de la consonante Q, entonces cambia de sonido, ¿sí? La I está después de la Q, entonces también cambia por E. Entonces, la pronunciación va a ser OK, ¿sí? OK. ¿Ya? ¿Alguien quería participar? Profe, yo le quería preguntar, eso del cacoña, a veces he escuchado pronunciar cacuña, pero ¿se le entiende igual o es que sí o sí tiene que cambiar la pronunciación? Cacuña, como con la U, ¿has escuchado? Sí, con la U he escuchado hablar así en personas que hablan aymara, entonces yo le preguntaba, ¿la pronunciación es igual o sí tiene que cambiar? Ah, ya. Eso puede ser alguna diferenciación dialectal, ¿sí? Puede haber alguna excepción, ¿ya? Ah, Pero ya. por regla general, cuando estamos trabajando con estos 4 consonantes Ah, y la vocal I, la UU y la vocal U cambian de sonido, ¿ya? ya. Gracias, profe. Profe, una Muy bien. pregunta. ¿Sí? ¿Solamente con esas consonantes cambian las vocales o hay otras Correcto. consonantes también? No, solamente estos 4, ¿ya? Listo, gracias. Con otros consonantes no va a cambiar absolutamente nada, ¿ya? Solamente con estos 4 consonantes, ya sea que esté antes o después.
Muy bien. A ver, otro ejemplo más. Colque. Ya, muy bien. Colque, muy bien. Eri. Plata. Ahí está, ¿no? Entonces, colque es plata, ¿sí? Entonces cambia el primer vocal, ¿no ve? Porque está después de la Q, ¿sí? Y esta I también cambia porque está igual después de la Q. Entonces la pronunciación va a ser colque, ¿sí? Colque. No va a ser colque, no, sino colque. Colque. Golpe. Colque. Colque. Oragua. Ah, ya, muy bien. Ah, la coragua. Esa sí me la sé. A ver, aquí voy a escribir, ¿ya? Ya está. Agua. Esto es la onda, ¿ya? Ajá. ¿Qué onda? No de ese tipo de onda, ¿no? La onda que se utiliza para arrear oveja, llama, ¿no? En el campo, ¿sí? Ajá. Oragua, ¿no? Oragua. Entonces, esta U está después de la Q con apóstrofe, ¿no? Oragua. Entonces, entra dentro de la regla, por lo tanto, esta U cambia en la pronunciación por la O. Entonces, voy a decir oragua, oragua. Oragua. ¿Ya? Oragua. No voy a decir Uragua, no, sino Oragua, Oragua. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Delia, que estás levantando la mano. Ahora. Ok. Auna. Vamos a ver. Auna, huevo. Ahora, a ver, vamos a ver si entra. No. Chogna. Arwa o también se dice Arwa, Arwa. ¿ya? Arwa. Eso es pelaje. Ya, Arwa, Llamo. ahora. ¿Hay algún vocal que cambia? No. No, ninguno. Muy bien. ¿Sí? Porque la vocal A no cambia, ¿ya? Chogna, ¿ya ven? ¿Algún vocal cambia? Eusa ya la U. Muy bien. La U cambia por la O. Entonces voy a decir chogna. ¿Sí? Chogna. ¿Qué es chogna? Negro. Manchado. Verde. 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 ¿Ya? Verde. Chogna. Color verde, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando estamos en época de primavera o verano, ¿no? En el campo, está todo verde, ¿no? Entonces, chojñaquiwa, dicen, ¿no? Chojñaquiwa, ¿no? Está verde el campo. ¿Ya? Muy bien. Eusa A ya ver. pichiri. Ya, Eusa. Ya, escribimos. Chueco. ¿Qué es? Chueco. Maricón. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta I está A o después, entonces también va a cambiar, ¿sí? ¿No? Eusa, ¿sí? Eusa. ¿Cuál es el Entonces, significado? uy, tiene varios significados, ¿no? El primero, el más común, es el que decía alguien de sus compañeras, ¿no? Mariconcito. Es Ya. Ah, pero significa chueco. Usa. Chueco, sí. Es chueco, es maricón, como decían, es cuando está disconforme con todo, también es eusa, ¿sí? Entonces hay varias formas o varios significados. ¿Ya? Profe, Bien. ¿Sí? el pez se cambia, es que... A ver, muy bien. Entonces, ahí está. ¿Cuál cambia? La I. Muy bien. La última, Entonces, dos ¿no? Entonces, simplemente la última I, ¿no? Ahora, ¿por qué no cambia esto? Porque no está ni antes ni después de los 4 consonantes que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Se ha entendido? Dice. Quizá. Árbol en Aymara, coca. Árbol, muy bien, árbol. Dice Es la famosa comida de quinoa, ¿no? Ah, ya, piste. Ya.
¿Qué significa? Hice una pregunta. Sí. La pronunciación, ¿cómo sería? Porque dijimos que antes de una consonante no cambia en esta parte. Pero se pronuncia este, Es que. ya estaríamos Es cambiando. que. Pero tiene su Es que. apóstrofe. Pues esto no cambia nada. Dijimos Es que no que. cambia antes Claro, de una consonante. porque tiene apóstrofe. Esta Una I no pregunta. cambia en absoluto, ¿ya? Esta Claro. I no cambia, está normal, ¿ya? Pronunciación. Sí. Entonces ¿Ya? Esto no estaríamos estoy hablando cambiando. mal, porque generalmente siempre se escucha hablar a las personas en ¿Qué es Aymara. isquema? Comida de quinoa. Esa comida de quinoa con quesito, con ahogadito, con O sea que lechecita. pronunciamos ¿Ya? mal, porque siempre pronuncian Guarizumao. Ya puede ser, tal vez esa una de las excepciones también, lo que mencionaba, ¿sí? Entonces, en algunos lugares pueden pronunciar como si fuera vocal E, pero gramaticalmente, según la regla, estamos explicando que no debería de ser, ¿ya? Ah, ya. Ya, ahora estamos con este ejemplo. ¿Qué significa coca? Árbol. Árbol, muy bien. ¿Algún vocal cambia? La U. La La U. Entonces, la pronunciación va a ser coca. ¿Sí? Coca. Sí, porque está antes y además está después también. Bien, esos son las vocales alófonos, ¿ya? Recuerden, solamente existen 3 vocales, la I, la A y la U. Por lo tanto, solamente se escribe con estos 3 vocales. Y estos 2 vocales alófonos que hemos visto, la E y la O, solamente se pronuncian, ¿ya? En el momento en el que estos vocales se encuentran con las consonantes, la Q, la QH, la Q con apóstrofe y la X. Cuando están con cualquiera de estos 4 consonantes, ya sea que antes o después, cambia de sonido. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Solamente Ya, son creo la que nada. U, profe, ¿no ves? No hay otra consonante, ¿no ves? Sí, solamente estos 4. ¿Ya? Estos 4 nada más. ¿Ya? ¿Ya? Lice, muy buenos días. Buen día. Decían, dice que no únicamente se podría utilizar con lo que es la Q y la O, ya que también se puede utilizar o cambia también la vocal cuando se usa en las palabras explosivas, decían. ¿Eso es cierto, Liceo? Es que hay también hay errores también No, en los solamente libros con de estos Aymara. 4. Solamente con estos 4, ¿ya? No con la P, con la T, no va a cambiar, ni con la Che va a cambiar cuando es de forma explosiva. No va a cambiar. ¿Ya? O lo que dice impu, por ejemplo, ¿no? Ya están, por ejemplo, este sería explosiva, ¿no? Impu, no voy a decir tempu, ¿no ve? Entonces, impu, ¿ya? Impu, ¿ya? O alguien dice tempo, no, nadie, ¿no ve? O han escuchado, tempo. Entonces, ¿por qué lo han puesto de ejemplo el chogna? Si usted decía también se cambia, la U cambia, Ya, usted decía. ahora ya, está bien, muy buena su pregunta. La X. Ya, lo estamos cambiando la U por la X. Aquí está la X. Antes o después tiene que ser, ¿no? Exactamente, antes o después, pero de forma directa, o sea, no tiene que estar antecedido por alguna otra consonante o letra, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esto van a repasar, van a ver libros, van a repasar esto, ¿ya? Ahora, otra cosa que quiero explicar es que en Aymara no hay, ¿cómo decimos en castellano? Decimos
Cuando hay choque de vocales, ¿qué decimos? Diptongo o triptongo. Triptongo. Muy bien, ¿no? Ya me estoy olvidando. Entonces, en Aymara no existe diptongos ni triptongos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Aymara van a ver escrito así, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo famoso en Bolivia, ¿no? Huaynahuila. ¿Sí? ¿Han visto, no ve? Huaynahuila. A ver, Huila está correcto, ¿sí? Escrito correctamente. Pero esto, ¿será que está escrito bien? A ver, ahora que ya conocen el grafemario, los vocales. No, porque ¿Cuál está mal? UA. Ya, la UA. Aparte de ese error. No hay H. No hay H, correcto. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar dos errores solamente en esta palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Huayna en Aymara se escribe W. Huayna. W-A-Y-N-A. Exacto. Huayna, esto es joven. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la regla gramatical? Es lo siguiente. ¿Ya? Cuando la A, la A no cambia, ¿no? La I es donde cambia. Entonces, cuando la vocal I choca con algún vocal, ¿no? Ya sea con la A o con la U, entonces cambia por Y, ¿ya? O cuando la U tiene choque de vocal, entonces cambia por la W, ¿ya? Entonces, estas dos vocales van a cambiar cuando hay choque de vocales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿por qué no escriben así? ¿Sí? Aymara. ¿No ve? Así sería lo ideal, ¿no ve? En castellano se escribiría así. Si estuviéramos dando una clase en castellano, o sea, en castellano tenemos diptongos, ¿no ve? Entonces aquí está perfecto en castellano. Pero Aymara, si estamos hablando de aprender, del aprendizaje, pero del Aymara como tal, entonces la A no cambia, ¿no ve? O cambia, hemos dicho. No. Entonces la I va a cambiar por la Y. Aymara. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a trabajar. A ver, ¿qué otro? A ver, díctame alguna palabra. No entendí. ¿No entendiste? ¿Qué parte te perdiste todo? No, solamente cuando dijo que al ladito de la Y y la W, la I y la U, eso no entendí, disculpe. Ya, muy bien, no hay problema. Entonces, cuando la vocal I choca, digamos, con la vocal A, ¿sí? Va a cambiar por la Y, lo mismo, ¿no? Cuando la U choca con la A, va a cambiar por la W. No puede haber choque de vocales. Ya, listo. ¿Sí? Jaira. No puede haber. Vaya. Jaira, ¿ya? Entonces, Vaya por ejemplo, decirá Jaira, ¿no ve? Entonces, Jaira. hay choque de vocal, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, va a decir Jaira. ¿Ve? Entonces, esta I estamos cambiando por la Y. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien nos decía otro ejemplo? Vaya. ¿Ya? Podría escribirse con P-A-I. Ya, paella, ¿no? Así sería, por ejemplo, en español, ¿no? Paella, ¿no? Entonces, Paella. no. Entonces, paella. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, no hay choque de vocales, ya sea diptongos Es o una pregunta. triptongos. ¿Ya? Sí, adelante. ¿Las vocales cambian tanto en la escritura como en la pronunciación? La pronunciación, no. No cambia. O sea, si estamos diciendo, por ejemplo, Jaira, entonces la Y tiene su propio sonido, ¿no? Jaira. ¿No ve? Sí. Entonces, como está escrito, ¿ya? A no ser que, digamos, ya esté con un consonante, ¿no? La Q, ¿no? Entonces, en ese momento sí va a cambiar de sonido, ¿ya? Así como estamos viendo, no más, ¿ya? Aquí estamos viendo, no estamos viendo esos consonantes, no hay en estos ejemplos, ¿no? A ver, ¿algún otro ejemplo más? Huila. Yatishiri. ¿Perdón? Huila. ¿Ya? Huila. Así es como se escribe, ¿no? Entonces, tal vez podría ser huila, así, ¿no ve? Huila, ¿no ve? Entonces, no existe eso
Entonces, No hay. simplemente la U por la W, ¿ya? ¿Alguien quería poner otro ejemplo? A una. A una. Laica, ya. Laica dijiste, ¿no? Sí. Laica, ¿sí? Entonces, igual, laica, ¿no? Entonces, está escrito mal, porque hay choque de vocales, entonces, laica, ¿sí? ¿Qué es laica? Bruja. Brujo, bruja, ¿no? Brujo, bruja. Muy bien. Mala ¿Alguien? suerte. Una palabra. Taika. Taika, muy bien, ¿sí? Entonces, Abuelito. taika, ¿no? Entonces, abuelita. no. Entonces, taika, ¿no? Entonces, taika es vieja, abuelita, ¿no? Ya. Auki, profe. Auki también, ¿no? Auki, ¿no? Entonces, no. Auki. Muy bien, así. Entonces, Ahí. cambia, ¿no? La vocal I o la vocal U, ¿no? Cuando hay choque de vocales. ¿Alguna? A una. Auna, ya, muy bien. Sería con B doble entonces. Auna. Pero hemos dicho no hay choque de vocales, entonces auna, ¿no? Auna. O algunos también dicen anua. Por ejemplo, aquí ya no hay choque de vocales, ¿no? Entonces no hay nada. An. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido todo? Muy bien. Entonces, Ucampi Churtucueñam, ya con eso vamos a terminar el día de hoy. Vamos a retomar el día lunes, igual a las 6 de la mañana. ¿Listo? El día lunes a las 6 de la mañana. Mañana pasado ya voy a poner todo en plataforma para que puedan repasar. Los videos están también en YouTube para que puedan ver, ¿ya? Pero voy a poner actividades, voy a poner presentaciones, voy a colocar en plataforma para que puedan seguir practicando. ¿Listo? También algunas indicaciones. Me están preguntando mucho del libro. Ayer les había dicho que he bajado ya, voy a bajar del precio. Lo he bajado al mínimo que me permite Amazon en este momento. Y a partir del lunes también les voy a dar indicaciones aquí en Bolivia, ¿ya? ¿Dónde van a adquirir? ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Ahora no tengo la letra. Vamos a... Gracias, Yatichiri. Vamos a... Gracias, para el lunes Yatichiri. también les voy a dejar otra canción en plataforma, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades por su explicación, la verdad, muy fácil explicar. Listo. Más Bien. bien. Yatichiri, una preguntita. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Disculpe, hablan de un grupo, mencionan un grupo de WhatsApp. ¿Usted no sabe algo al respecto, por favor? No. Tal vez en la plataforma pueden dejar el link para que se puedan unir, ¿no? No Sí, estoy por conformando. favor. Alguien está, no sé si es Miski, alguien está organizando, ¿sí? Ah, ya, Sí. muchas gracias. Es Ya. voluntario y tienen que dejar su teléfono en el chat. Profesor, ¿las evaluaciones cómo van a ser? Ya vamos a tener varias evaluaciones, ¿ya? De esta unidad ya voy a elaborar, va a estar todo en plataforma, ¿ya? Todo en plataforma. Las indicaciones, todo en plataforma, ¿listo? Bye. Muy bien, Hikishinkama. Número de celular para poder ubicar. Ya abro el libro. Harul Kama Yatichiri.